Bienvenidos a esta nueva clase que vamos a dictar en el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema de bastante importancia para todas las formaciones de máster que ofrecemos en este centro, que trata sobre la elaboración de lo que es el trabajo de fin de máster. Como os he dicho, este tema pues está relacionado con todas las titulaciones de máster que impartimos en este centro, tanto las formaciones de título propio como, por supuesto, las formaciones oficiales universitarias. Primero que todo vamos a explicaros en qué consiste este punto tan importante de vuestra formación de máster, que es el trabajo de fin de máster. El trabajo de fin de máster es un trabajo de índole práctico. Ese es el primer concepto que tenemos que tener en mente a la hora de desarrollar un trabajo de fin de máster para Buenos Veritas Centro Universitario. Los profesores queremos ver trabajos prácticos. Ya la teoría la hemos explicado a lo largo de todo el desarrollo de las actividades y de las asignaturas de nuestra formación, y en el trabajo de fin de máster lo que queremos ver es esas aplicaciones que dais a esos conocimientos teóricos que habéis adquirido durante el máster. Entonces, no nos valdrían trabajos de fin de máster relacionados con revisiones bibliográficas. No nos valdrían trabajos de fin de máster donde nos contéis, por ejemplo, procedimientos intrínsecos de una implantación de una norma. Me explico. Voy a poner un ejemplo del caso que a mí me atañe, que soy del área de agroalimentaria. Por ejemplo, no me vale de nada que me expliquéis cada uno de los pasos que tiene la implantación de un APPCC, porque eso es algo que ya conocemos. Queremos saber cómo implantáis ese APPCC en una empresa concreta, ¿vale? Entonces, partimos de esa base de que queremos ese tipo de trabajos en lo que es el trabajo de fin de máster. Queremos un trabajo eminentemente práctico. Luego también indicaros que lo que es el tema del trabajo de fin de máster lo tenéis que definir vosotros. Obviamente tenéis un tutor quien os puede guiar para tomar la decisión acerca de qué tema elegir, pero siempre sois vosotros los que tenéis que elegir ese tema, consultarlo con vuestro tutor, y vuestro tutor pues os dará el visto bueno. No disponemos de un listado de temas establecidos, ya que sois vosotros con vuestra iniciativa y vuestra investigación los que tenéis que proponernos pues ese tema que queréis desarrollar, ese tema práctico que queréis desarrollar durante vuestro trabajo. ¿Vale? Luego, aclarado esto, os comento que también ese tema pues debe estar desarrollado en una empresa real o ficticia. Como os he dicho, precisamente partimos de esa base, de ese trabajo práctico, de esa aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, pues queremos que los apliquéis a una empresa. Muchos de vosotros pues tenéis la oportunidad de desarrollarlo en una empresa real, de desarrollar un plan de implantación de cualquier norma de gestión, o de hecho de desarrollar un trabajo práctico, de desarrollar, por ejemplo, el curso de una auditoría. He tenido muchos trabajos de fin de máster muy buenos acerca de desarrollos de auditoría. Es un tema bastante interesante también, pero siempre enfocado en una empresa real o ficticia. Me explico, yo puedo tener la oportunidad de desarrollar mi trabajo en una empresa real o no. Si no lo tengo, yo, por ejemplo, puedo elegir una empresa del sector que sea, del sector metal, del sector cárnico, ponerle un nombre, imaginarme cómo va a estar estructurada esa empresa según la investigación que yo realice. Obviamente, yo, por ejemplo, si me voy a enfocar, quiero realizar la implantación de un sistema de calidad ISO 9000 en una empresa del sector del metal que fabrica tornillos. Entonces, yo hago una investigación bibliográfica acerca de esa empresa, cómo se estructura, cómo es su proceso y cómo puedo hacer ese plan de implantación dentro de ese marco. Es decir, lo que queremos es que enfoquéis vuestro trabajo práctico en un caso concreto. Y ese caso concreto puede ser tanto real como una empresa ficticia que creéis vosotros y que con vuestra investigación pues logréis situar al lector de ese trabajo de fin de máster sobre qué proceso o qué empresa estáis trabajando.
¿Vale? Luego también deciros que obviamente el trabajo de fin de máster en Bureau Veritas Centro Universitario se hace de manera totalmente individual. Luego es importante referirnos al contenido mínimo que tiene que tener ese trabajo. En páginas exigimos que tenga mínimo 60 páginas y un máximo de 80. Esto sin contar los anexos, ya que muchos de vosotros pues optáis por hacer planes de implantación de sistemas de gestión o planes de integración de sistemas de gestión, pues esto, como sabemos, tiene una cantidad de anexos bastante importante. Entonces, esas 80 páginas sería sin contar todo aquello que sea anexo, ¿vale? Y mínimo 60 también sin contar lo que son los anexos. Luego, aquí vamos a hacer muchísimo hincapié a lo largo de toda la presentación. Requerimos, por norma, que todos los trabajos sean de carácter original. ¿A qué me refiero con esto? Con esto quiero decir que en los trabajos no puede haber ningún tipo de texto que sea igual a otra fuente, ¿vale? Si no está citado. Entonces, simplemente aclararos que en este punto aquí tenemos disponible herramientas informáticas por las cuales debemos evaluar vuestro trabajo y que nos aportan un dato cuantitativo y objetivo del grado de plagio que puede tener vuestro trabajo. Entonces, somos bastante estrictos en este aspecto. Siempre debemos trabajar para poder aportar un trabajo lo más original posible. Ya de todas maneras, ahora mientras hable de la introducción, os voy a explicar un poco cómo sería la metodología para que podáis pues elaborar unos trabajos de este carácter original. Pero sí quiero que quede claro desde el principio de mi presentación que cuando hablo de trabajos originales, quiero decir que no permitimos trabajos que sean desarrollados de manera muy similar a otras fuentes, ¿vale? Y que desde luego pues esto lo podemos detectar mediante nuestras herramientas informáticas y es un parámetro de evaluación bastante importante que tenemos aquí en este centro de formación. Luego, también vamos a trabajar durante el TFM, como os he dicho antes, vais a tener a vuestra disposición un tutor que va a ser uno de vuestros profesores que os van a asignar como tutor de trabajo de fin de máster, quien va a tener ciertas funciones dentro de este desarrollo de este trabajo que más adelante aclararemos. Y por último, deciros que dado que a este trabajo le tenemos que dar el rigor que exige un trabajo de esta índole, pues va a ser un trabajo que luego vais a tener que defender delante de un tribunal académico, ¿vale? Esta evaluación pues tiene todo el rigor que tiene que tener dentro del carácter académico que este trabajo tiene. El tribunal está formado por 3 personas que son expertas en el área específica en la que estáis trabajando y evaluará la defensa de vuestro trabajo obviamente para indicaros pues aquellas cosas que considere que podéis mejorar o que podéis aprender más acerca de los contenidos de nuestras formaciones. Luego, como os he dicho, vais a tener a vuestra disponibilidad un tutor académico que os va a ayudar durante todo el desarrollo del trabajo de fin de máster, pues para que podáis hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, sí que es importante aclarar muy bien cuáles van a ser las funciones de ese tutor, ¿vale? Ese tutor os va a guiar para que el alumno pueda desarrollar ese TFM y este trabajo reúna los requisitos formales, teóricos y técnicos que son requeridos para cada tipo de proyecto específico. También os va a orientar para que este trabajo pueda presentarse para su defensa ante el tribunal y ese trabajo tenga una calidad suficiente para que podáis defenderlo ante el tribunal. Es decir, que ese trabajo sea apto para que el tribunal pueda evaluarlo, ¿vale? Entonces la tarea del tutor va a ser indicaros pues todas aquellas cosas que considere que hagan ese trabajo no apto para la presentación ante el tribunal. Y luego al final de la asignatura, porque al fin y al cabo el TFM es una asignatura más del máster,
Este tutor va a elaborar un informe de evaluación acerca de vuestro trabajo, que podrá ser positivo o negativo, sobre el proyecto desarrollado por el alumno. Este informe el tutor lo va a entregar al responsable académico del título, en este caso al coordinador del máster en el que estéis trabajando, y este lo hará llegar al tribunal designado para que evalúe vuestro proyecto durante la defensa. Una cosa muy importante y que queremos dejar bastante claro: el tutor obviamente os va a guiar a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Es nuestro trabajo guiaros para que podáis realizar el mejor TFM posible. Sin embargo, la responsabilidad final de este trabajo va a corresponder únicamente al alumno. Tenemos que recordar que es el alumno el que va a ser evaluado, no el tutor. De hecho, es el alumno el que va a ser evaluado en una primera instancia por su tutor. Por lo cual, el tutor obviamente ofrece todas las guías que sean necesarias, ofrece toda la orientación que sea necesaria para que ese trabajo sea lo más acorde posible con nuestras exigencias académicas. Sin embargo, la responsabilidad de que ese trabajo esté perfecto es únicamente del alumno. Yo siempre le digo a mis alumnos, a los alumnos que he tutorizado, que yo obviamente les doy todas las indicaciones para que ese trabajo sea apto, pero el 10... La única responsabilidad del 10 es del alumno. Entonces, eso también lo tenemos que tener bastante claro. También siempre recordar en el caso, bueno, ya de todas maneras más adelante espero también daros alguna clase sobre el tema de las defensas, pero siempre recordar que debéis tener muy en cuenta el caso de que la responsabilidad es vuestra y no trasladar esa responsabilidad al tutor, ¿vale? Porque en esta medida vamos a poder hacer un mejor trabajo, vosotros vais a poder aprender más y nosotros vamos a poder evaluar también más acorde con los requisitos académicos que tenemos. Luego, para comenzar el TFM, pues siempre os publicamos una notificación docente en donde os indicamos que comienza el desarrollo del TFM y os indicamos 3 fechas puntuales de entrega. Estas son las 3 fechas importantes y las que tenéis que tener muy bien marcadas en vuestros calendarios, ¿vale? Hoy en esta clase vamos a hablar únicamente de la primera entrega, o sea, vamos a llegar hasta los objetivos, que es la entrega que habéis tenido que hacer más recientemente. Y luego vamos a hablar acerca de, en una clase posterior, pues ya vamos a hablar de los otros contenidos del TFM, para que la clase no se nos haga tan amplia, ¿vale? Entonces, como os he dicho, tenemos 3 entregas. Una entrega que es la portada, el índice y los objetivos, que es la primera entrega que se hace, que es una vez comenzado el TFM, un tiempo prudencial después se les fija una fecha para que entreguéis esa portada, ese índice y esos objetivos. Y aquí pues la idea principal es que el tutor se haga una idea general de lo que queréis desarrollar en vuestro trabajo. De todas maneras, eso ya ahora explicaremos paso por paso en qué va a consistir esa entrega y qué es lo que los tutores esperamos de esa entrega. Luego, la segunda entrega va a ser el borrador del TFM completo y lo coloco en mayúscula porque efectivamente, o sea, muchas veces el leer la palabra borrador pues nos puede indicar que podemos enviar algo incompleto o 10 páginas del trabajo para desarrollar el resto después y no es la idea. Nuestra idea es que entreguéis el TFM completo desarrollado por vosotros para que el tutor tenga la opción de leerlo, corregir todo aquello que no le parezca adecuado, aportar ideas, pero efectivamente entre la entrega del borrador del TFM y el TFM definitivo tenemos un mes. Entonces, precisamente por eso queremos que entreguéis el borrador completo, porque en ese mes vamos a tener tiempo para esa discusión, para esos cambios que el tutor considere oportuno y al fin y al cabo lo que queremos es trabajar con la mayor holgura posible en este TFM para que podamos desarrollarlo de la mejor manera posible. Y luego la última entrega, que va a ser el TFM definitivo, las fechas se le colocan en el calendario, las entregas las podéis hacer como siempre a través de la herramienta de entrega de documentos, recibiréis a través de cada una de las entregas, recibiréis a través de la misma herramienta de documentos esa retroalimentación del tutor
aunque obviamente siempre podéis contactar con vuestros tutores a través del email interno que tenemos en nuestra plataforma, y vuestro tutor pues siempre va a estar dispuesto a responder todas aquellas dudas que os surjan. Pero sí resalto esta parte de la retroalimentación, porque muchas veces me he encontrado con alumnos que he dado esta retroalimentación a través de la misma herramienta de documentos, y el alumno pues no, como no revisa justamente en ese apartado, pues no piensa que no se le ha contestado, y sí que se le ha contestado. Entonces siempre cuando entreguemos un documento a través de la herramienta de nuestra plataforma, vamos a recibir la retroalimentación a través de esa misma herramienta, ¿vale? Entonces, bueno, en eso consisten las 3 entregas que tenemos para el TFM. Los apartados que debe contener un TFM. Debe contener una portada, que aquí en Bureau Veritas Centro Universitario tenemos una portada oficial de la que disponéis dentro de la plataforma, un índice numerado, una introducción, objetivos, desarrollo del trabajo, conclusiones, referencias y bibliografías y anexos. ¿Vale? Esos son los apartados en los que os tenéis que basar para desarrollar vuestro trabajo. Aquí tenemos, en el caso de la portada, pues aquí tenemos el ejemplo de la portada oficial que tenemos aquí en Bureau Veritas Centro Universitario. Simplemente incluir el título del trabajo, el máster, vuestros nombres y apellidos y las fechas de inicio y fechas de fin, ¿vale? Luego, en el índice, ¿qué tenemos que presentar en el índice? Tenemos que presentar un esquema de contenidos que se presentarán en el TFM, o sea, qué es lo que queremos desarrollar y cómo lo queremos desarrollar. Un desarrollo preliminar a manera de guía. Muchos de mis alumnos me preguntan, Carla, pero si te entrego un índice, después, ¿cómo hago si durante el desarrollo del trabajo lo quiero modificar? A ver, lo que queremos, como os he dicho, lo que queremos es hacernos una idea de qué queréis desarrollar y cómo lo queréis desarrollar. Obviamente, el desarrollo de un trabajo de esta índole puede tener cambios durante el desarrollo del mismo, valga la redundancia. Y esos cambios obviamente se pueden reflejar en el índice, pero sí que inicialmente pues el tutor tiene que tener una idea de qué camino vais a seguir, y eso precisamente es lo que queremos que reflejéis en el caso de la primera entrega del índice. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo un poco brusco, pero nos hemos encontrado cosas como esta. Obviamente, al deciros que entreguéis un índice, queremos saber qué apartados, qué subapartados creéis que podéis incluir en el TFM, ¿vale? Pero cosas tan generales como capítulo 1, subcapítulo 1 o introducción, conclusiones, que son obvias, o sea, ese esquema ya se los estamos dando al principio de la elaboración del TFM. Lo que queremos es que precisamente sobre vuestro tema desarrolléis un pequeño esquema para que el tutor pueda evaluar cuál es el procedimiento o los pasos que vais a seguir para desarrollar vuestro trabajo. Por ejemplo, esto sería un índice correctamente desarrollado. Obviamente, a estas alturas, en la primera entrega, no sabéis en qué página vais a situar cada cosa. Lo ideal es que al final del trabajo esto esté ya con la página que corresponda a cada apartado. Pero, por ejemplo, esto puede ser un desarrollo de un índice perfectamente correcto. O sea, colocamos una presentación de una empresa, los antecedentes, los objetivos. Esto, por ejemplo, es un plan de introducción de un producto a un mercado, entonces líneas de negocio y el producto que se va a trabajar, el análisis del mercado, la competitividad, y un poco que desarrolléis cada uno de estos apartados según cómo creáis vosotros que ese trabajo pues va a estar reflejado al final del todo. Obviamente que pueden surgir las modificaciones que se consideren oportunas a lo largo del trabajo. Simplemente es que desarrolléis un esquema para que el tutor pueda situarse. ¿Vale? Luego, en la parte de la introducción, aquí también tenemos varios puntos importantes a desarrollar. Primero que todo, en la introducción debemos plantearnos ¿por qué estamos desarrollando este trabajo? O sea, siempre yo les digo a mis alumnos que siempre tenéis que situaros en la posición de la persona que va a leer ese trabajo. Imaginaros que la persona que va a leer ese trabajo no tiene ni idea de lo que se va a presentar ahí. Entonces, yo necesito situarme en lo que yo voy a leer más adelante, ¿vale? Entonces, primero que todo, tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué he realizado este trabajo? ¿Por qué me he planteado realizar este trabajo?
Por ejemplo, la empresa tal tiene una exigencia de sus clientes por cuestiones de calidad, que la empresa implante la norma ISO 9000. Entonces, eso es una razón, pues esta empresa tiene esta necesidad y ha decidido implantar la norma tal, y por eso he decidido realizar este trabajo, ¿vale? Eso puede ser una razón totalmente lógica. Luego, importante, debemos presentar la empresa. Y aquí me viene a la mente ahora algo muy importante, que es que, como os he dicho, queremos que trabajéis con trabajos de índole práctico dentro de una empresa real o ficticia. El hecho de que la empresa sea ficticia no quiere decir que la empresa no tenga nombre. Perfectamente podemos idear un nombre de esa empresa, y quizá eso le da un carácter más sólido al trabajo. Me he encontrado trabajos donde me dicen elaborar un plan de implantación de la norma ISO 22 en la empresa XXXX. Entonces eso da una sensación de poca seriedad, da una sensación de que no hay esa implicación en el trabajo. Entonces, todas estas cosas las tenemos que reflejar correctamente en el trabajo. No está de más que planteemos un nombre ficticio también, y eso le da quizá más realidad al trabajo. Luego, aspectos teóricos del trabajo, también los tenemos que incluir en la introducción. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar un sistema PPCC en una empresa de alimentos, yo puedo exponer en la introducción cuáles son los principios de manera muy general, cuáles son los principios de la PPCC, cuál es la metodología que se utiliza para desarrollar un plan PPCC. Aparte de, si por ejemplo lo voy a desarrollar en una empresa que fabrica aceitunas, pues hablo un poco del producto, hablo un poco de la empresa. Entonces, todos esos aspectos teóricos los tenemos que incluir dentro de la introducción. Ahora, cuando incluyamos aspectos teóricos, siempre debemos utilizar referencias bibliográficas, porque el lector quiere saber de dónde habéis sacado esa información. Por ejemplo, si yo, como os he dicho, quiero desarrollar un plan APPCC y en la introducción quiero hablar un poco sobre los contenidos de un plan APPCC, de cuáles son los principios APPCC, yo hablo sobre esos contenidos de una manera resumida de todas las referencias bibliográficas que yo he consultado, hago un resumen y ese resumen lo plasmo en mi trabajo y coloco las fuentes en las que me he basado para trabajar. ¿Vale? Luego también es importante que expongáis el problema planteado en el TFM desde lo más general hasta lo más específico. Siempre en una introducción vamos a ir del carácter más general. Por ejemplo, podemos empezar hablando, la norma ISO 9000 pues ha tenido un gran auge desde los años tal, y terminar en la empresa Rojos S.A. se ha planteado por esta razón realizar un plan de implantación para dicha norma. Entonces, claro, vamos desde la parte más general a la parte más específica. Y esto también es importante porque le da un rigor académico a lo que es la introducción del trabajo. Aspecto muy importante. El hecho de que hagáis una revisión bibliográfica para incluir dentro de la introducción, en ningún caso implica que el alumno pueda utilizar fragmentos textuales de otras fuentes. Es decir, yo no puedo coger una guía de implantación que saqué de internet, copiar y pegar el texto tal cual en mi introducción. No. Yo tengo que leer todas las fuentes que me hablan sobre esa teoría que yo quiero estudiar, sacar mis propias conclusiones y reflejarlas en el trabajo. Obviamente yo puedo hacer un resumen personal de la información que encontré y citar las fuentes que utilicé, pero lo que no puedo hacer es copiar y pegar textualmente lo que aparece en otras fuentes, porque eso ya, como os digo, las herramientas informáticas que tenemos a nuestra disposición pues van a detectar que ese texto proviene de otras fuentes. El alumno debe realizar un resumen original de todas las fuentes consultadas y debe plasmarlo en el trabajo. ¿Vale? Entonces, solo hay un par de excepciones que sí
permitimos utilizar en la introducción y en el resto del trabajo para citas textuales. Y son dos casos puntuales. Uno, en el que queramos expresar algún concepto que sea así y que no haya otra manera de expresarlo, ¿vale? Porque es un concepto textual. Y entonces sí que podemos citarlo en nuestra introducción o a lo largo de nuestro trabajo, pero siempre debemos colocarlo entre comillas y decir el autor y el año del que lo hemos sacado. De todas maneras, para todo lo que son citas textuales y para las citas de la bibliografía, nos vamos a regir en Buró Veritas Centro Universitario por las normas APA. Aquí os he colocado un link donde tenéis la página web donde podéis acceder y podéis consultar todo lo que a referencias y a citas se refiere para los trabajos de fin de máster. La verdad que os recomiendo que accedáis a este link porque está muy bien. En este caso os he colocado el link directo para citas, o sea, cuando queremos citar fragmentos textuales de otros autores. Pero sin embargo os recomiendo que reviséis la página en general porque la verdad que os sitúa muy bien y os pone muchísimos ejemplos diferentes de las formas de citar dependiendo de lo que quiera decir, y la verdad que os recomiendo que reviséis con mucho cuidado esta página web. Como os he dicho, tenemos dos situaciones. Una, cuando quiero citar un concepto, que cito, el autor tal en el año tal, dice que se define calidad como, comillas, y la cita que quiero realizar, ¿vale? Entonces esto sí que lo podríamos hacer de manera muy puntual. Y luego, otro tipo de citas que podríamos hacer, por supuesto, es las citas a las reglamentaciones. Si vamos a citar reglamentación, sí que debemos citarlo textualmente, las definiciones que aparecen en la reglamentación o la legislación tal indica que, entre comillas, y colocamos al final entre paréntesis, tal como aparece el ejemplo, el reglamento del cual hemos extraído ese fragmento. Entonces, estos dos casos son en los que sí que podemos citar textualmente algún fragmento de otra fuente, en legislación o en el caso de conceptos muy puntuales o fragmentos que sean muy, muy importantes y que no podamos modificarlos. Pero de resto, toda la redacción del trabajo tiene que ser original. Luego, en el caso de objetivos, bueno, aquí tenemos también bastante que comentar. A ver, primero que todo, el trabajo de fin de máster debe tener debemos plantearnos tanto un objetivo general como un listado de objetivos específicos. Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿vale? En el caso del objetivo general, debemos describir lo que queremos lograr en el trabajo de manera global. Por ejemplo, si yo quiero realizar un plan de integración de los sistemas de gestión de la empresa Aguas Minerales de Cataluña, por inventarme algo. Entonces, si yo quiero realizar un plan de implantación, precisamente el objetivo general de mi trabajo va a ser ese. Va a ser elaborar el plan para la implantación, el plan para la integración de los sistemas de gestión de la empresa Aguas Minerales de Cataluña, a través de la elaboración de los protocolos oportunos, por ejemplo. Entonces, yo describo de manera global qué va a ser lo que yo voy a obtener al final del todo en mi trabajo. Y luego, los objetivos específicos, ¿qué vamos a hacer en estos objetivos específicos? Vamos a describir cada uno de los pasos pequeños que tenemos que seguir para lograr ese objetivo general. Imaginemos que tenemos una escalera. En lo alto de la escalera tenemos el objetivo general y vamos a tener que subir cada peldaño de los objetivos específicos para llegar a ese objetivo general. Entonces, si nos hacemos este esquema mental, vamos a poder plantearnos unos objetivos que sean acordes con el objetivo general que queremos lograr. En cuanto a todos los objetivos, tanto general como específicos, tienen que tener unas características particulares y que ahora os voy a explicar uno por uno, porque la verdad es que quizá en la primera entrega aquí es donde tenemos un poco más de confusiones a la hora de plantearnos los objetivos. Entonces os voy a explicar cada uno de los criterios que tienen que cumplir esos objetivos para que sean unos objetivos académicamente correctos.
Primero que todo, los objetivos deben ser concretos. Un objetivo, o sea, no me vale que en un objetivo me contéis la historia de la empresa, me contéis qué producción tiene, y por eso, o sea, he tenido objetivos generales que tienen párrafos de 20 líneas. Entonces, no, un objetivo tiene que ser concreto, me tienes que decir qué quieres lograr, para qué lo quieres lograr y cómo lo quieres lograr. Respondiendo a estas 3 preguntas, ya tenemos un objetivo concreto y de manera concreta, sin ahondar en explicaciones innecesarias. Luego, los objetivos tienen que ser demostrables. Esto también es muy importante, sobre todo para el objetivo general. Tenemos que tener en cuenta que para el TFM tenemos un tiempo bastante delimitado, ¿vale? Con lo cual, tenemos que ser realistas a la hora de plantearnos los objetivos de nuestro trabajo. Y debemos asegurar de que esos objetivos los vamos a poder demostrar. Al final de mi trabajo yo voy a poder, si alguien lee mi trabajo, va a poder encontrar dentro del desarrollo de mi trabajo la respuesta a ese objetivo inicial que me planteé. Eso es lo que tenéis que pensar. Entonces, todo objetivo que os planteéis debéis demostrarlos al finalizar vuestro trabajo. De todas maneras, ahora os pondré varios ejemplos de objetivos demostrables y no demostrables en el marco de un trabajo de fin de máster. Voy por la misma línea en el caso de decir que los objetivos deben de ser realistas. Debemos de plantearnos una realidad, la realidad en la que estamos y realmente lo que podemos demostrar al finalizar nuestro trabajo. Entonces, los objetivos deben ser realistas y por lo tanto demostrables. Luego, deben ser medibles. Con medibles, ¿qué quiero decir? Obviamente, en muchos de los casos, sobre todo en el caso de planes de implantación de sistemas de gestión o de integración de sistemas de gestión, pues no podemos decir subir de un 5 a un 10% la producción o la cantidad de producto inocuo. Ese tipo de objetivos medibles no nos los podemos plantear. Pero me refiero con medibles que al fin y al cabo podamos cuantificar el resultado de ese objetivo. Por ejemplo, si yo voy a realizar un plan de implantación de una norma, la que sea, yo puedo en mi primer objetivo perfectamente plantearme una evaluación preliminar de cómo está la situación de esa empresa con respecto a esa norma. Y puedo concluir de manera cuantificable cuán adaptada está esa empresa a esa norma o no, o lo que le falta para adaptarse a la norma en cuestión. Entonces, con eso me refiero a que el objetivo debe ser medible, que yo al finalizar ese objetivo debo ser capaz de cuantificar, entre comillas, no hablemos de números exactos, pero sí de poder definir, hablemos de definir si ese objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido. A eso me refiero con que sea medible. Luego, debemos tener muchísimo cuidado a la hora de plantearnos objetivos, ya que los objetivos de un trabajo de fin de máster deben ser eminentemente académicos. En ningún caso estos objetivos pueden ser ni subjetivos ni personales. Por ejemplo, no es un objetivo de un trabajo de fin de máster adquirir competencias personales. De todas maneras, ahora lo veremos en ejemplo. Pero debemos tener muchísimo cuidado con esto a la hora de plantear objetivos subjetivos o personales que no sean realmente demostrables o medibles. Y luego siempre debemos comenzar un objetivo con un verbo en infinitivo. Estudiar, analizar, elaborar. Siempre debemos comenzar un objetivo redactado de esta manera para que tenga un formato adecuado desde el punto de vista académico. Luego aquí os he planteado un par de objetivos erróneos y luego cómo lo plantearíamos de una manera correcta. Por ejemplo, y aquí vais a ver un ejemplo claro en lo que hablo de objetivos realistas, ¿no? y demostrables. Por ejemplo, el primer objetivo que está en rojo dice mejorar la calidad de los productos cárnicos en España a través de la implantación de la norma ISO 9000 en la empresa Carnes Ibérica. A ver, si nos preguntamos, vale, mejorar la calidad de los productos cárnicos en España, ¿cómo lo voy a demostrar? En mi trabajo va a estar demostrado que yo mejoré la calidad de todos los productos cárnicos en todo el país. Y si lo voy a demostrar, ¿cómo lo voy a demostrar?
a través de la implantación de la norma ISO 9000 en una empresa de toda España. Entonces, claro, ahí es donde os digo que tenéis que acotar bastante las ideas y mientras el objetivo sea más claro y más concreto sobre lo que queréis lograr, en esa medida el objetivo estará más correcto. Entonces, aquí os pongo el mismo ejemplo redactado de una manera correcta. Elaborar un plan para la implantación de la norma ISO 9000 en la empresa Carnes Ibéricas S.A. siguiendo el esquema de requisitos aplicables. Entonces, en ese caso sí que voy a poder demostrar, porque yo puedo elaborar el plan al final de mi trabajo, yo voy a tener un plan escrito de implantación de esa norma. Entonces, ese va a ser el resultado medible de mi trabajo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer siguiendo el esquema de requisitos aplicables. ¿Y para qué? Para finalmente implantar la norma ISO 9000 en la empresa Carnes Ibéricas, ¿vale? Entonces, esto es un objetivo que estaría correctamente redactado. Ahora, otro ejemplo de un objetivo incorrecto. Aumentar el mercado de la empresa Caldos Españoles a través de la implantación de la norma ISO 22000. Aquí soléis tener, o sea, este caso concreto me lo he encontrado en muchas ocasiones. Entonces, lo de aumentar el mercado es algo en lo que no debemos meternos demasiado, porque no tenemos las herramientas. O sea, por ejemplo, en los máster que tenemos la formación dedicada a los sistemas de gestión, no tenemos las herramientas para realizar un estudio de mercado. Entonces, un TFM obviamente, yo supongo que a través de la implantación de alguna de las normas yo puedo mejorar al final el mercado que tenga esa empresa, pero yo no puedo demostrarlo. Entonces, mucho cuidado con colocar en los objetivos aquellos aspectos que realmente no podamos demostrar porque simplemente no tenemos las herramientas ni el tiempo dentro del desarrollo de este trabajo de fin de máster para desarrollarlo. Y ¿cómo sería un objetivo de estas características desarrollado de una manera correcta? Por ejemplo, determinar la posibilidad de certificación de la empresa Caldos Españoles bajo el estándar ISO 22000, realizando una evaluación preliminar de su sistema de gestión con respecto a los requisitos de dicha norma. Eso sería un objetivo correctamente redactado. No me meto en sitios donde no puedo meterme porque no tengo las herramientas adecuadas para desarrollarlo y para demostrar ese objetivo, y simplemente me ciño a lo que sí que puedo demostrar, que al fin y al cabo yo puedo decir si esa empresa pues es posible que se certifique o no a través de una evaluación que yo realice de manera preliminar. Luego, otros ejemplos de objetivos erróneos. Esto también me lo he encontrado mucho. Obtener la titulación de máster en lo que sea. Como os he dicho, los objetivos personales no forman parte de los objetivos académicos de un trabajo de fin de máster. Obviamente, todos los profesores somos conocedores de que estáis realizando esta formación para obtener la titulación, con lo cual no sería necesario que lo incluyéramos dentro de los objetivos de el trabajo de fin de máster. Adquirir las competencias personales tampoco, no es necesario. Ese tipo de objetivos que son subjetivos, que no son cuantificables, que no son demostrables, no tenemos por qué incluirlos. Debemos ceñirnos únicamente al trabajo académico que vamos a desarrollar. Luego, objetivos como realizar una revisión bibliográfica. Eso, lógicamente, lo tenéis que hacer sí o sí. Eso no es un objetivo del trabajo. Un objetivo del trabajo es lo que yo quiero desarrollar en ese trabajo específico. Todos los trabajos de fin de máster llevan una revisión bibliográfica, con lo cual, pues, plantearse como objetivo realizar una revisión bibliográfica no sería del todo adecuado. Luego, en la misma línea, elaborar las conclusiones de un TFM es algo intrínseco, es algo que está es obvio en una elaboración de un trabajo de TFM, con lo cual no sería un objetivo. Lo que sí que en alguno de nuestras formaciones oficiales sí que los tutores exigen que coloquéis objetivos académicos. Y eso ya depende del máster que estéis realizando, sí que podéis incluirlo como un apartado dentro de vuestros objetivos, pero sí que lo que son objetivos generales o el objetivo general y el listado de objetivos específicos deben ceñirse única y exclusivamente al desarrollo del trabajo que vais a desarrollar.
Y luego, bueno, con esto terminamos la primera parte de esta clase. Como os he dicho, vamos a continuar con una segunda parte donde os explicaré ya, entraremos más en detalle de lo que es el desarrollo en sí de todo el trabajo de fin de máster. Y para concluir, simplemente deciros que os debéis quedar con estas 3 ideas de esta primera parte del trabajo. La primera es que el TFM debe ser de índole eminentemente práctico. Recordar que no queremos ningún trabajo de índole eminentemente teórico. Luego, es un trabajo individual en el que se requiere originalidad en la exposición de los contenidos. Y cuando hablo de originalidad me refiero a que no permitimos ningún tipo de textos que sean copiados textuales de otras fuentes, sin referenciar. Y por último, los objetivos de un TFM deben ser realistas, medibles y demostrables. Y con esto pues termino la clase de hoy. Espero que os sea de muchísima utilidad para el desarrollo de vuestro TFM. Sin embargo, ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición a todos vuestros tutores y profesores para que os hagáis las consultas que consideréis oportunas al respecto.